En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Toda María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, decíamos, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, patrono de Colombia. El viernes fue la fiesta, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Santa Iglesia Católica con la liturgia enseña muchísimo, no mucho, y a través de este tipo de fiestas, entre los numerosos puntos que da a sus hijos y al mundo entero, en realidad, la Iglesia Católica remarca con estas fiestas, sin duda, que nuestro Señor Jesucristo, el Sagrado Corazón, el patrono de Colombia, es Dios, entre las muchas enseñanzas y clave. Jesucristo es Dios, y eso enseña la Iglesia Católica con este tipo de fiestas. El Sagrado Corazón de Jesús es Dios. Y por derivación de lo anterior, la Santa Iglesia Católica también evidentemente enseña y remarca con la liturgia, la Santísima Trinidad es el único Dios verdadero, y su única religión es el catolicismo. Enseñanzas tan útiles e importantes ante el mundo de hoy, el cual niega, sin duda, o intenta negar todo lo anterior. En un primer punto, destaquemos la época cuando las sociedades civiles, los países y las naciones, la época en que las naciones quisieron ser de Dios. Hubo una época en que las naciones quisieron ser de Dios. El Occidente fue así, el mundo occidental. Aún con sus defectos, cuando el mundo quiso ser de Dios, nos referimos en la faz pública, en la sociedad civil, la nación, la patria. Cuando el mundo, repetimos, quiso ser de Dios, se formaron los dos monumentos sociales más grandes de la humanidad y que jamás se han repetido ni se van a repetir ya, como obra de los hombres. Cuando ellos, los hombres, quisieron de verdad, nuevamente con sus defectos, evidentemente lo humano nunca es perfecto, pero cuando los hombres quisieron de verdad ser hijos de Dios, ser del Sagrado Corazón de Jesús, ser de María Santísima. Hubo un tiempo, dice el Papa León XIII en Immortale Dei, en ese tiempo los hombres, las naciones, los pueblos, las costumbres, las patrias, las leyes, las instituciones, los gobernantes se regían por el único Dios verdadero, se regían por el Sagrado Corazón de Jesús y por su religión católica. Escuchemos literalmente como lo dice el Papa León XIII. Entre comillas, hubo un tiempo, así empieza la frase que queremos remarcar. Hubo un tiempo, dice León XIII, en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Claro que lo hubo, no existe más ese tiempo. Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En aquella época, la eficacia propia de la sabiduría católica y su virtud divina habían penetrado en las leyes, en las instituciones, en la moral de los pueblos, infiltrándose en todas las clases y relaciones de la sociedad. La religión fundada por Jesucristo se veía colocada firmemente en el grado de honor que le corresponde y florecía, dice el Papa, en todas partes, gracias a la adhesión benévola de los gobernantes. Hubo un tiempo, sin duda que hubo un tiempo, y está referido a los dos momentos que se dieron en la historia del hombre, los hechos más gloriosos. Cuando Dios y su religión, como corresponde, ocupaban el primer lugar, cuando ocupaban el centro de la vida civil o social y el centro de la vida familiar e individual. Y se dio la cumbre de la civilización y la más alta cultura que el ser humano haya podido tener aquí en la tierra. Eso fue el logro. Fueron las dos únicas cristiandades, Dios, el Sagrado Corazón y su catolicismo en el centro y en el número uno, porque no hay otro lugar para Dios. El primer hecho histórico, lo hemos dicho, fue la cristiandad europea, ya lo saben.
La Iglesia Católica hizo Europa. La Iglesia Católica hizo Europa. Nosotros, los católicos, hicimos Europa. Y lo poco que va quedando a Europa en esta apostasía total y universal, lo poco que le va quedando a Europa de verdadera cultura son los últimos resabios de lo que hizo y de aquello que logró allí la Iglesia Católica. Esta cristiandad de Europa duró 10 siglos, desde el siglo V hasta el siglo XV, hasta el fin de la Edad Media y el Renacimiento, siguiendo con la Edad Moderna y hasta el día de hoy todo en decadencia. Ya no está más Dios en el centro, sino el hombre es el centro. Esta poquísima cosa y tristísima cosa que somos. Antropocentrismo contra Dios. Y ya hoy, a esta altura, se está logrando o terminando de lograr una unificación de la humanidad, pero es una unificación de signo distinto y de signo contrario a Dios, para el nuevo orden mundial y para el gobierno del anticristo. Así estamos, y eso fue en su momento la gloria de la primera cristiandad. La segunda y última, y creo que podemos decir final, cristiandad fue la cristiandad española. Cuando se acabó en Europa, España lo hizo de nuevo en América. Es lo que hizo y logró España aquí en Hispanoamérica, la obra de España, con nosotros, sus hijos. España también puso a la Santísima Trinidad y a su catolicismo en el centro de la vida social, civil, familiar e individual. Y nuestros pueblos, aquí en América, crecían y prosperaban, y todo en paz. Tanto en lo más importante que lo más importante, lo espiritual, tanto en lo espiritual y cultural, como en lo material y económico. Nuestros pueblos crecían y prosperaban en paz. Hispanoamérica, una sola fe, el catolicismo, una sola lengua, el español, una sola cultura, y era la cultura más elevada, la más elevada de la época, del siglo XVI. Esta cristiandad española duró 3 siglos, desde del año 1492, los siglos XVI, XVII y XVIII, hasta las malas habidas revoluciones del siglo XIX, sobre todo el marcado año de 1810. Todas las revoluciones de América han sido marcadas y guiadas por la tan anticatólica Revolución Francesa y sus ideales anti-Dios, masones, liberales, principios de izquierda y de la falsa derecha revolucionarios. Y tanto la primera como esta última cristiandad fueron terminadas de matar, fueron rematadas con todos esos principios anti-Dios y anticatólicos que siguieron después, hasta el día de hoy, y cada vez peor, y cada vez peor. Con todos los principios napoleónicos del siglo XIX y sus guerras, con el descalabro total y gigantesco. El siglo XIX fue uno de los más grandes descalabros que ha tenido la humanidad hasta el día de hoy. Fue el descalabro total y gigantesco, ese mal habido siglo XIX. Y todo lo que la revolución hizo en Europa y en Hispanoamérica, las repúblicas, los movimientos de independencia aquí en América y en el mundo entero. En segundo lugar, ahora hablando más a lo que nos toca por la patria, la república en Colombia, en el resto de América es lo mismo, con la intervención consciente e inconsciente, porque siempre, y me disculpan la expresión triste, siempre hay tontos útiles, siempre es así. Hay gente que sabe lo que hace, y hay gente que se pliega a eso sin saberlo. Entonces, consciente e inconscientemente por parte de muchos, el nacimiento de la república, como en toda América, aquí en Colombia,
ha sido de sello liberal y masón, derivado de la Revolución Francesa, con constituciones que se crearon y democracias de tinte rusoniano y napoleónico. Es así, la realidad es así, tristemente es así. Y así emergieron todas las repúblicas de la antigua y católica América Española. Se destruyó eso, la antigua y católica América Española, y nacieron todas las repúblicas con las características que les estamos diciendo. Todas. A pesar de lo anterior, parece que en Colombia, más que en el resto de los países españoles, el catolicismo había arraigado en forma algo más profunda y contra los principios revolucionarios recién nombrados, en medio de una mezcla de errores gigantescas, pero tal vez aquí podemos decir la religión católica tuvo alguna cierta mayor primacía, pero todo mezclado tristemente, como decíamos recién, porque al mismo tiempo de que el colombiano le da a su catolicismo y su amor a Dios, en todos esos movimientos que surgieron, en todas esas constituciones que surgieron todo mezclado, se reconocían errores en las constituciones, cosas malas y hasta herejías condenadas por la Iglesia Católica. Todo mezclado, tristemente. Todo mezclado. Ese siglo XIX realmente fue el más grande descalabro de la humanidad, o uno de los más grandes descalabros de la humanidad, y por supuesto hasta hoy, y peor hoy. Veamos entonces, hoy que es el patrono de Colombia, el Sagrado Corazón de Jesús, cómo se legislaba ya desde esa época y cómo se legisla hasta el día de hoy. En la Constitución de Colombia del año 1886 se ve, es cierto, aunque no sirve, me disculpan, pero se ve un intento de suavización, se ve, pero solo suavización no sirve, suavización de los errores de la Revolución Francesa. Tal vez, y debe haber sido así, tal vez por la enseñanza e influencia de importantes prelados, obispos y sacerdotes de la época, pero no alcanzó. Porque las cosas mezcladas, y están bien mezcladas, suelen ser peores. Suelen ser peores las cosas mezcladas que las francamente antidios y anticatólicas, y punto. Lo mezclado suele hacer más daño. Ya en el preámbulo de la Constitución de 1886, y allí está bien, contra la soberanía popular, contra la herejía, porque es una herejía, con todas las letras, de decir que el poder viene del pueblo. En Colombia allí se dijo y se reconoció que se obraba en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Perfectísimo, no perfecto, porque Dios es la fuente de toda autoridad, de todo poder. Todo poder viene de Dios. Entonces, muy bien, hasta allí. Pero casi que arregló seguido, en la misma Constitución de 1886, y en relación a ello de mezclar la verdad y el error, o la ambigüedad, podemos decir que ya en esa época liberales, masones y revolucionarios que han pululado, desde 1810 en nuestra patria, ya ellos se tomaron una revancha y acaban de decir eso que está bien en el preámbulo, y en el número 2, artículo número 2, casi inmediatamente establecen la soberanía reside, van a decir en Dios, reside esencialmente y exclusivamente en la nación. Bueno, yo pensaba que no era así, yo pensaba que todo poder reside en Dios, que es la fuente suprema, lo acaban de decir. Y sigue ese artículo, y de ella, de la nación, emanan los poderes públicos. Yo pensaba que todo poder emana de Dios. Entonces, todo mezclado. ¿Cómo debería ser una constitución católica que no existe en ningún lugar del mundo? Pues bien, en su preámbulo y en su primer artículo, porque así debe empezar un texto para Dios,
debería haber una enorme alabanza y acto de adoración a la Santísima Trinidad, único Dios verdadero, a Cristo Rey, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Santísima Virgen, y una expresión de sumisión total de la patria a ellos y a su santa religión católica, manifestando que es la única religión oficial del Estado por ser la verdad. Ese es el fundamento. Es la única verdad y por eso es la única religión oficial, debería ser del Estado. E inmediatamente después poner la respuesta clara y católica contra la herejía de la soberanía popular, diciendo que todo poder viene de Dios y solo en Él reside, y que de allí dimana a toda institución y gobernante por participación de la autoridad y poder de Dios. Nada de esto existe en ningún lugar del mundo, por supuesto. Y Colombia no es la excepción, tristemente, y mezcla las cosas como recién les decía. Más si cojeaba o rengueaba la Constitución de 1886, Colombia tuvo su nueva Constitución en 1991, y allí, ¿qué se dice? Pues bien, los muchachos no se anduvieron ya con vueltas, y ya para el 91 fueron al grano, y quitaron la alusión correcta que tenía el preámbulo, estaba todo mezclado, pero el preámbulo empezaba bien, y los muchachos, entre comillas de nuevo, en el artículo 3, dijeron, la soberanía reside exclusivamente, ¿qué dijeron, Padre? En Dios. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, con todas las letras de la herejía para insultar a Dios, del cual, del pueblo, emana el poder público. Bueno, no hacen falta comentarios. En mi país, ya desde el siglo XIX, había, se ve, y tristemente, más liberalismo que aquí y más masonería que aquí. Se ve claramente que han sido peor las cosas allí. Y ya en el preámbulo, en mi caso, 1853, se dice de Dios una expresión más ambigua y que es absolutamente inoperante, ¿no? Me disculpan, no sirve para nada. Pero ni siquiera llegan a manifestar algo correcto, como por lo menos empieza la de Colombia. Encima que se hace algo, pero es ambigua y absolutamente inoperante. No se consigue nada con eso. Allí se dice, Dios, fuente de toda razón y justicia. Y en los hechos, ¿qué se hace? Absolutamente nada. Por lo menos Colombia dijo que la fuente de toda autoridad es Dios, lo cual es cierto, y es la realidad. En mi país todavía algo más ambiguo. Entonces le decía, bueno, muchas gracias, pero eso no produce nada. No produce absolutamente, y no produjo absolutamente nada. Y además, en cuanto a la herejía de la soberanía popular, allí estaba, en todo lo que se legisló en mi país, estaba subyacente en todos los principios revolucionarios. Aunque no se haya puesto, por lo menos para el año 1853, todavía en forma explícita. Más también en Argentina, en 1994, hubo nueva constitución, casi siempre son las mismas épocas, qué curioso. Y al igual que en Colombia, ahora, otra vez entre comillas, los muchachos ya no se anduvieron con vueltas. Si antes había que disimular un poco, para el 94 ya no hace falta. Obvio que ya no hace falta si el mundo está arruinado. Así que en el artículo 33, entre comillas de nuevo los muchachos allí dijeron, las declaraciones de derechos y garantías que nacen del principio de soberanía popular. Se da otra vez que disimular tal vez un poco, ahora ya no hace falta, claro. Y no queda nadie porque siempre piden más, entonces 3 artículos después, otra vez los muchachos establecen, esta Constitución de Argentina garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo a la soberanía popular. 2 veces, no falta de una. El Sagrado Corazón de Jesús, Dios,
nuestro Señor Jesucristo, su santa religión católica, un verdadero país se arroja a sus pies, se arroja a sus pies. Un verdadero país grita su adoración y pertenencia a la Santísima Trinidad. No existe en ningún lugar eso. Pero a pesar de todos estos principios revolucionarios, Colombia, en su Constitución de 1886, establecía una manifestación a favor del catolicismo como religión de la nación. Hasta ahí, nota con felicitaciones. Pero al renglón seguido, en el mismo artículo, como se dice, una de cal y otra de arena, todo mezclado. En el mismo, ni siquiera han esperado ir a otro artículo. Ponen un punto seguido y a continuación dicen, para negar la confesionalidad de Estado, para negar el Estado confesional católico. Vale decir, el artículo es el 38, dice, la religión católica, apostólica y romana es la de la nación. Perfectísimo, está allí. Punto seguido. Los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada. Excelentísimo. Hasta allí. Y ahora viene la de arena. Punto seguido. Se entiende que la Iglesia Católica no es ni será la oficial. Es la de la nación, punto seguido. La Iglesia Católica no es ni será, es muy fuerte la expresión, nunca va a ser. Y eso ya en 1886. No es ni será la oficial. Ahí arruinaron todo. Entonces, las cosas mezcladas suelen hacer más daño todavía. Prefiero que si un tipo va a odiar a Dios, me lo diga de frente y no ande con estas mezclas. Pero nunca queda allí y otra vez Colombia tuvo nueva constitución, año 1991, y allí nada se dice, ni siquiera en los términos que recién expresamos, por supuesto hay que borrar todo, ni siquiera se dice que será la religión de la nación. En la constitución de 1991 se establece que el Estado colombiano es laico, Dios fuera, Dios no moleste, Dios vete de aquí. Laicismo, secularismo, indiferentismo religioso, pluralismo. Colombia es un país con pluralismo. Bueno, felicitaciones. Y por eso, ya lo hemos dicho en más de una prédica en años anteriores, poquito después, 3 años después, en 1994, se llegó aquí en Colombia a hacer la barbaridad a través de la famosa cortecita que todos sabemos, la barbaridad y en concordancia, ya que tenemos una constitución laica y laicista, se llegó a hacer la barbaridad de, por la Corte, declarar inconstitucional a Dios. Pero ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puede haber alguien que se atreva a decir que Dios es inconstitucional? Pero ¿cómo puede ser? Dios inexequible, el Sagrado Corazón de Jesús. Dios nuestro Señor Jesucristo. A mí me daría miedo hacer una cosa así. Y acá se hizo. Y los magistrados de esa corte, 1994, yo supongo que ya más de uno habrá muerto. ¿Qué le habrá pasado en su juicio ante Dios? Los que firmaron eso. ¿Qué les habrá pasado en su juicio? Para dar otro ejemplo, saltemos ahora a mi patria. Ya para el año 1853, en cuanto a esto de nuestro catolicismo, la Constitución, en su artículo 2, cuando recién empezaba, dice, el gobierno federal sostiene el culto católico y apostólico romano. Uno puede decir, en Argentina entonces había confesionalidad católica del Estado, porque ahí dice que el Estado, el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano. Pues bien, la respuesta es un no rotundo, rotundísimo no rotundo. Los liberales, tal vez los masones, pusieron allí, en el caso de mi país, un verbo ambiguo, sostiene.
¿Qué significa sostiene? ¿Darle plata? ¿Sostener? ¿O significa que es un país confesional católico? ¿Qué significa ese verbo sostener? Ese tema llegó en una oportunidad, al menos, al máximo tribunal de Argentina, siempre las Cortes, la Corte Suprema, y se le preguntó en juicio, ¿sostener el culto católico significa que Argentina es un país oficialmente católico? ¿Significa que Argentina es un país con confesionalidad católica del Estado? Respuesta de la Corte, son todos amigos, parece, sí, pueden ser tal vez todos amigos de logias, sabrá Dios. Respuesta de la Corte, la Argentina no es un país confesionalmente católico. El catolicismo no es la religión oficial de Argentina, y si ese verbo está, el sostener, en la Constitución, solamente implica una preferencia por ser la religión de la mayoría de sus habitantes y por ser la religión que históricamente se dio a nuestro suelo. Entonces, no somos oficialmente católicos, solamente que preferimos eso porque así se dio y porque la mayoría es eso. Miren la trampa y la sutileza de esos argumentos dignos de Lucifer, como soplándole, ha dicho Magistrado, porque suenan lindos, padre, ¿sí? Miren la trampa que hay en esos argumentos, miren lo profundo y verdadero. No somos oficialmente católicos, pero tenemos una preferencia. La mayoría son católicos y históricamente se dio así. Vale decir que si en nuestro país, Argentina en este caso, la mayoría hubiera sido protestante, la mayoría hubiera sido calvinista, musulmán, o la mayoría hubiera sido umbanda, lo que ustedes quieran. Si la mayoría hubiera sido umbanda, y si ello hubiera sido lo que históricamente se dio, siempre fuimos umbanda acá. Pues bien, tenemos que tener una preferencia entonces, protestante, calvinista, musulmán o umbanda. Miren la trampa de semejantes argumentos. Como no son argumentos bajo ningún punto de vista. El único argumento es la verdad. El único argumento es la verdad. Y si un país es católico, no es ni porque la mayoría sea católico, ni porque históricamente se haya así. Si un país es católico, como todos los países del mundo deberían ser, el fundamento de ello es porque es la verdad. Es la única religión verdadera. Ese es el único argumento. Y acá ni te dicen católicos, y te dicen que es una pura preferencia, y encima por argumentos totalmente falsos. Pero al catolicismo le daban dinero allí. Sí, es como el premio consuelo, el premio consolador. Insultamos a Dios, pero te damos un premio consuelo. Y en Argentina, como aquí en Colombia, llegó eso para 1853. Fíjense desde qué época. El liberalismo es y ha sido espantoso en el país. Somos espantosamente liberales. Espantosamente liberales. Y ya para el 94, más de 100 años después, ¿qué hacemos con ese artículo 2 que por lo menos dice que sostiene el culto católico? Lo liquidamos. Y algún masón, sabrá Dios, y liberal inteligente, habrá dicho, no, ¿para qué vamos a hacer escándalo? Si ya sabemos que eso no significa que sea la religión oficial del Estado, ni significa la confesionalidad católica, ni significa que el catolicismo es la verdad. Entonces no tiene sentido, habrá dicho algún masón inteligente, no tiene sentido armar revuelo, porque no nos afecta en nada. Y sí, no les afecta en nada. Y además habrá dicho, dándole unos pesos a estos curas, de paso los tenemos callados y tranquilos. Y ese artículo quedó en forma idéntica. Era y es innecesario cambiarlo. De toda Hispanoamérica, creo que Colombia es el país donde ha habido y hay mucho más amor de cada persona hacia el catolicismo, ese deseo y sed. Hay una sed, se nota en este país, de cada persona, aunque tal vez equivocados, pero hay una sed hacia el catolicismo y no se da en otro país, es la verdad.
Pero ya en su constitución de 1886, a pesar de las condenas de los papas sobre el liberalismo y sobre los postulados liberales, condenas del Papa Gregorio XVI, condenas del Pío IX, condenas del Papa León XIII, condenas de San Pío X, condenas del Papa Pío XI, condenas del Papa Pío XII, a pesar de todo eso mezclaban las cosas ya de 1886. El catolicismo, los papas han condenado, por dar ejemplos, el derecho o la libertad de prensa. Yo no puedo publicar lo que tenga ganas, se publica la verdad y el bien, básico. El catolicismo y los papas han condenado la libertad de enseñanza. Yo no puedo enseñar lo que tenga ganas, yo tengo que enseñar la verdad y el bien, básico. El catolicismo y los papas han condenado la libertad de culto religiosa porque no hay derecho o libertad para enseñar o para hacer o para practicar el error y menos el mal. Puro sentido común. Derecho y libertad tiene la verdad. Derecho y libertad tiene el bien. Puro sentido común y enseñanza resaltada por el magisterio católico. Más ya en 1886, en Colombia tenemos, en 1886, que dice que es la religión de la nación. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Ya en 1886 en Colombia tenemos, sobre la libertad de prensa, artículo 42, la prensa es libre. ¿Cómo puedo publicar lo que quiero entonces? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero será responsable. Algunas cositas siempre le ponen, se ve que había alguien que intentaba hacer algo, digamos así, pero no alcance. Si tú pones las cosas mezcladas, es peor. Colombia, 1886, sobre la libertad de culto, artículo 40. Es permitido el ejercicio de todos los cultos. Todos, vengan aquí. Con tal que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Disculpe, voy a hablar en forma campechana, hermano. Que cualquier culto haga lo que quiera en tu país es desde el vamos, desde el inicio, contra la moral católica. Todo mezclado. Artículo confuso y por lo menos ambiguo. Porque parece, por el verbo que usan, es permitido. Ambiguo porque parece hacer alusión al principio católico de la tolerancia. Parece. Más un enunciado así, un enunciado general y dado en la Constitución, peor, y ya no en su aplicación práctica para el caso concreto, como es la tolerancia a veces, un enunciado así ya parece, en forma disimulada, no el hecho de la tolerancia, sino el derecho a la libertad de cultos, lo cual está condenado porque es un error. El ejercicio del culto corresponde a la verdad y por lo mismo la religión católica, que es la única verdadera. Y ni entramos en la Constitución, eso 1886, ni entremos en la Constitución de 1991 porque multipliquen por 1000 todas estas cosas, por supuesto. Y otra vez, para dar el ejemplo de mi país, como dijimos, liberalismo y masonería se ve que han sido más fuertes, peor todavía allá. Todos estos errores y males que tratamos de hacerles notar, estuvieron en la primera línea, no como Colombia que disimulaba un poco, que también está mal, y en el 91 terminamos de hacer las cosas, los muchachos adelante. En mi país, desde 1853, en la primera línea, estos errores y males condenados. En el artículo 14, allá abajo, dice: todos los habitantes gozan de los siguientes derechos. Ejemplo, voy a enumerar varios. Publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Mijito, publica lo que tengas ganas. Bueno, destruida nuestra patria por toda la difusión del mal y de las depravaciones y de lo que ustedes quieran poner. Gozan en este país de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Un poquito más adelante el mismo artículo. En este país todos los habitantes gozan del derecho
de profesar libremente su culto, el derecho condenado por los papas a la libertad de culto. En este país todos los habitantes gozan del derecho de enseñar lo que tengas ganas, hasta el día de hoy, en todo el mundo entero. Pero Colombia, mal también, algo intentaba, el país no, todo malo de entrada. Un liberalismo rampante, espantosamente liberales. ¿Y para qué eso en 1853? ¿Y para qué vamos a perder tiempo de analizar 1994 otra vez como en Colombia en el 91? Multipliquen por 1000 y todavía debe ser poco. Hacemos un final abrupto como a veces, porque la prédica se hace larga. ¿Cómo nos pone mal, y espero que ustedes también, a todo católico, cómo nos pone mal toda esta realidad de insulto a Dios, de insulto e injuria a la Santísima Trinidad, de insulto a Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Sagrado Corazón, el patrono de Colombia? ¿Cómo nos pone mal y nos debe poner mal toda esta realidad que asfixia? ¿Cómo desearíamos que a Dios y a su religión católica se les respetase en todo país, en toda la tierra? Hoy en día, tristemente, eso es imposible ya por mano de hombres, pero se va a dar con la parucía, cuando Cristo vuelva en poder y en majestad. Mientras tanto, nosotros solamente deseamos con su gracia, solamente con su gracia, no se puede de otra manera, y debemos desear gastar nuestras vidas para proclamar y enseñar y luchar por estas realidades y verdades. Es el tributo que queremos y debemos querer dar de nuestra parte, de nuestra vida, testimonio a Dios, y solamente con su gracia, solamente con su gracia. Y queremos hacer eso hasta el fin de nuestras vidas. Poder morir diciendo y gritando al mundo: Cristo, el Sagrado Corazón, es Dios y su única religión es el catolicismo. Ese tiene que ser nuestro deseo como católicos hasta el fin de nuestras vidas. Y ojalá Dios nos dé esa gracia. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.